Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos y bienvenidas, ya saben, a los jueves en el Ágora. Hoy lo decimos contentos, con alegría, aunque también con un poquito de pena, porque este tercer ciclo de conferencias llega a su fin. Hoy es la última de las conferencias, pero en nada vamos a regresar con el cuarto ciclo ya. Nos vamos a tomar un pequeño respiro, vamos a descansar de este calor y en cuanto nos recuperemos y pase el verano, prometemos regresar además con un ciclo de conferencias interesante, no, lo siguiente. Bueno, en primer lugar vamos a saludar y a dar la bienvenida a nuestra protagonista de hoy. Ella es Amparo Nates López, oceanógrafa y licenciada en Ciencias del Mar, entre otras muchas cosas. Amparo, buenas tardes. Bienvenida, gracias por dedicarnos, bueno, pues este rato de tu tiempo. Sabemos que además estás muy ocupada. Bueno, pues gracias por esta dedicación y este esfuerzo para estar hoy con nosotros en tu tierra, en Albacete. Gracias, de verdad. Y además, aunque sea desde muchos kilómetros de distancia, contribuyes con esta conferencia y con tu presencia virtual a hacer barrio y a hacer ciudad, a hacer Albacete. Gracias, por tanto. Bueno, un saludo también para la concejala de Barrios y de Pedanías, Llanos Navarro, también para el concejal de Proximidad, entre otras muchas cosas, Carlos Calero, también para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, para la FABA, para el coordinador y organizador de este ciclo de conferencias, Virgilio Cencerrado. Ya saben, Virgilio, esa persona que gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación incansable, este ciclo de conferencias sale adelante. ¿Y de qué manera? Y se sigue preparando el siguiente y los que vendrán. Muchísimas gracias, Virgilio. Oye, justo en el momento. No lo habíamos preparado, ¿eh? Ha sido espontáneo total. Bueno, entre todas las personas, además, que nos acompañáis, este saludo es tal vez o quizá un poquito más cálido, más afectuoso aún, porque si no es por las personas que estáis aquí esta tarde en esta sala, también las que nos siguen en directo, gracias a la técnica y al dominio de Virgilio, pues no sería posible este ciclo de conferencias. Así que gracias, mil gracias por acompañarnos y también por contribuir de esta manera a que Albacete sea una ciudad mucho más rica en todos los sentidos. Bueno, les vamos a recordar que este ciclo de conferencias está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Barrios y de Pedanías, por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, por la FABA. Cuenta también con la colaboración de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha y también de la Diputación Provincial de Albacete. Por supuesto, les animamos a que después de la conferencia puedan hacer todas aquellas preguntas o comentarios que ustedes consideren oportunos. Y Amparo, bueno, pues con toda... Tampoco estaba preparado. Con toda, bueno, pues esa simpatía, ya lo ven, que tiene, pues nos responderá encantada, Amparo. Antes de entrar en materia, también les vamos a contar que después de la conferencia y de las preguntas vamos a hacer el acto de clausura de este tercer ciclo. Y que no se marchen, por supuesto, porque vamos a dar en primicia y en exclusiva, bueno, pues bastantes detalles de ese cuarto ciclo, así que serán los primeros en conocerlo y saber, bueno, pues todo lo que se ha preparado. Hace calor, ¿verdad? Esto lo hemos dicho antes, mucho calor ya. Y en estos días de calor, pues ¿en qué vamos a pensar? En la piscina, en el mar, ¿verdad? Pero bueno, el mar no es solo playa, Amparo, es mucho más. Ella además, como experta en la materia, es un mundo por descubrir para muchos de nosotros. Para Amparo quizá un poquito menos, es un mundo desconocido,
fascinante. A ella al menos le fascina, me contaba, desde que era muy pequeñita. Es un mundo misterioso y es un mundo en el que podemos encontrar de todo, hasta una especie que a ella le encanta, que es el tiburón ballena, y del que Amparo hoy nos va a hablar. Y sin más dilación, porque tenemos una tarde con mucho contenido, les voy a presentar ya a nuestra protagonista. Es oceanógrafa, como decíamos, y licenciada en Ciencias del Mar por la Facultad de Cádiz. Estudió Erasmus durante un año en Portugal y en el último año de licenciatura también estuvo en México. Ha recorrido muchas partes del mundo, Filipinas, entre otras tantas. Es máster en Ecología Marina, con especialidad en recursos vivos marinos en Baja California, en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Es máster también en formación del profesorado en ciencias experimentales. Amparo además es una persona muy solidaria y le gusta mucho también trabajar con niños. Y esto le llevó, entre otras cosas, por ejemplo, a trabajar precisamente con pequeños en Costa Rica a través de una ONG. Bueno, nos cuenta, o me contaba además, que ella tiene un sobrino que tiene Asperger y que esto además le llevó a interesarse por la neurociencia, y de ahí, de esa licenciatura en Ciencias del Mar, esto le condujo a realizar un máster en psicobiología y también en neurociencia cognitiva. Como ven, los conocimientos de Amparo son muy, pero que muy interesantes. Bueno, actualmente ha conducido su carrera también hacia la docencia. Es docente de Biología y Geología en Las Palmas de Gran Canaria, donde reside, aunque ella es albaceteña, desde hace 6 años. Ha trabajado con tiburones ballena, entre otros países, en México y en Filipinas. Y entre otras muchas cosas que me contaba, por citar alguna, ella es monitora de surf, como digo, trabaja mucho con niños, ha realizado numerosos estudios, proyectos y estudios vinculados, por supuesto, con el mar, con el océano y con los tiburones. Enamorada del mar en general y dentro de los tiburones, ballena, los que considera unos animales, decía, apasionantes, unos animales capaces de regular todo el ecosistema, de mantener el mar en equilibrio y saludable. Y desde muy pequeñita a ella le ha enamorado, le ha fascinado el mar. Y además, y esto es también interesante, está muy orgullosa de no haber hecho caso a aquellas personas que le decían que esos estudios pues tampoco les veían demasiada utilidad o que no iban a servir para nada. Y como ella muy bien ha demostrado, ha seguido su instinto y su vocación, y esto pues ha servido y sirve para mucho. Nada más por mi parte, Amparo, te cedemos la palabra y estamos deseando escuchar esta conferencia y con ella cerrar este ciclo. Gracias, Amparo. Antes que nada, quería agradecer a pues, todos los que hacéis posible este ciclo de conferencias, que me parece una labor muy buena y aparte muy interesante. Y, bueno, también agradecer a mis padres que están ahí porque fueron también los que me ayudaron a conseguir lo que yo quería, que no me pusieron piedras en el camino. Así que después de agradecer a todos vosotros también por estar ahí, estoy un poco nerviosa, así que espero que se entienda todo y si no, pues luego las preguntas me vais diciendo. Voy a empezar a compartir. Bueno, voy a hablar un poquito, voy a centrarme en el tiburón ballena, pero antes de ello voy a hablar un poco sobre lo que son los tiburones, porque la gente después de Spielberg como que se quedó un poco con conceptos erróneos. Entonces, explicaré un poco qué son, la importancia que tienen, diversas especies que hay y luego ya me centraré en el tiburón ballena, las problemáticas, un poco de mi experiencia, sobre todo en México y en Filipinas y algunos estudios e investigaciones. Entonces, todo lo que vemos en esta imagen son tipos de tiburones. En la parte con el fondo blanco son tiburones que se corresponden al Mediterráneo. Algunos y otros solamente de forma esporádica, ¿de acuerdo? En la parte oscura, fijaros la cantidad de tiburones diferentes que puede haber. Los tiburones no dejan de ser peces, pero que no tienen el esqueleto óseo como nosotros y como, por ejemplo, si tú te comes una sardina, encuentras la raspa. En un tiburón no.
el tiburón está hecho de cartílago como sería nuestra nariz o nuestras orejas. Entonces, cuando estos mueren, no quedan restos fósiles excepto algunos dientes y algunas escamas. Por eso es como muy difícil averiguar un poco dónde, pues bueno, como digo, registros fósiles. Aquí vemos esos tiburones, vemos el tiburón blanco, el famoso de Steven Spielberg, el tiburón tigre, vemos el tiburón zorro que tiene una cola mucho más larga que el propio tiburón, tiene una cola de 1,5 metros. O sea, vemos otro pequeñito, se le llama tiburón cigarro, porque veis que la boca que tiene es muy pequeñita y se dedica a hacer agujeros en otros tipos de organismos, ya sean tiburones, mamíferos marinos, cualquier individuo. También vemos una foto de un tiburón duende, que es un tiburón de las profundidades, y esto solo lo pongo para ejemplificar un poco la cantidad y variedad de tiburones diferentes que tenemos en el mundo y que solamente hemos oído hablar del megalodón por las películas y del tiburón blanco, ¿de acuerdo? A lo mejor el tiburón tigre a quien le guste el surf porque atacó a una surfista famosa, pero bueno, dependiendo de estos tiburones dónde estén, van a desarrollar un tipo de adaptaciones. Por ejemplo, el de la esquina con la cola tan larga, que es el tiburón zorro, tiene esa aleta y la gente piensa que es para golpear a sus presas, pero no. Lo que hace es que golpea el agua a tal velocidad que crea una onda en el agua y eso atonta a los peces que hay alrededor y es cuando procede a comérselos, pero con la cola en sí no golpea a las presas. ¿Por qué digo esto? Es que hay tantos tiburones diferentes que podría estar horas y horas hablando de todos ellos. Entonces, solo para que conozcamos un poco, yo os presento estos de aquí. Estos de aquí también son tiburones. A todos los tiburones se les llama elasmobranquios, que quiere decir esqueleto cartilaginoso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos rayas, tenemos mantas, tenemos torpedos, tenemos angelotes, pez guitarra. ¿De acuerdo? En la imagen vemos la diferencia entre una mantarraya y una raya. ¿Vale? Las mantarrayas son oceánicas, son las típicas que vemos en el vasto océano, que vemos siempre en las imágenes de Maldivas cuando alguien se quiere ir de viaje. ¿Vale? Y luego tenemos las rayas que están por el fondo, que son algunas las que tienen un aguijón venenoso, otras que tienen electricidad, el pez guitarra, que es un tiburón, ¿vale? Entonces, pongo todo esto para que veamos la diversidad que hay y lo apasionantes que son, porque todos estos bichos que estamos viendo aquí no han cambiado o muy poquito en 400 millones de años. En 400 millones de años son animales que no apenas han variado, no sufren cáncer, no sufren tumores y que por desgracia están la mayoría en peligro. Aquí pongo sencillamente una clave un poco más científica de todos los organismos considerados tiburones, ¿vale? Es un poco más de lo mismo. Y voy a pasar a la importancia. La importancia, voy a hablar de los tiburones en general, pero el tiburón ballena también hace estas cuestiones. Regulan, los tiburones están en la cadena, son depredadores topes en la cadena atrófica, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que están arriba del todo. Entonces, como vemos en la imagen, nosotros tenemos los productores primarios, que en la parte terrestre serían las plantas, ¿vale? Pues en el océano es el fitoplancton. Eso que no son las películas que filtran las ballenas, que es el krill, si a alguien le gusta Bob Esponja, tiene algún sobrino, pues verá el bichito de color verde, ¿vale? Pues esos son los encargados de realizar, de coger el oxígeno en el medio marino, ¿vale? Es lo que digo, es el equivalente a los bosques terrestres. Entonces son súper importantes porque son la base de la cadena trófica en el océano. El océano tiene partes que son desiertos, que no hay comida, no hay vida. ¿Por qué? Pues porque es inmenso y, como explicó Susan en su conferencia, las corrientes marinas pues lo determinan todo. Entonces hay partes en las que han dejado de funcionar como deberían. Y esto, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos con la distribución de los tiburones y aparte de otros organismos, porque están limitados a ciertas zonas geográficas, ¿no? Hay tiburones de aguas cálidas, hay tiburones de aguas más frías, y lo que se está viendo es que están variando. Estamos encontrando animales donde no tocaría. Desde que hemos encontrado tiburón peregrino en Canarias, y son de aguas de Escocia y de las Islas Británicas y de por ahí, son de aguas frías. El tiburón ballena también se ha encontrado en Canarias, algún despistado. No le corresponde por su biología, ¿vale? Entonces también estamos viendo cómo van cambiando las cosas y lo vemos con estos organismos.
Lo que no quiero enrollarme demasiado y es que los tiburones lo que hacen es mantener en equilibrio todas las poblaciones que hay debajo. Si el tiburón desaparece, empieza a reproducirse como loco el eslabón que hay debajo y ese acaba con el eslabón que hay debajo. Y así lo que va haciendo es un efecto en cascada que lo que va a hacer es que no se mantenga en equilibrio ese ecosistema. ¿De acuerdo? Entonces, también lo que mucha gente no sabe, sabemos de los leones, ¿no? Los leones cogen la presa débil. Tú no verás nunca a un león persiguiendo al antílope, al macho alfa. ¿A quién vas a ver persiguiendo? Pues al bebé, al que está cojo, va por los más débiles, ¿no? Pues los tiburones también se encargan de esto y entonces lo que hacen es eliminar genética que podría, genética enferma, por así decir, en el ecosistema. Entonces los va eliminando y se los va comiendo. Entonces también ayuda a que esas poblaciones se mantengan de forma saludable. Aparte, como decía, ayudan a mantener la diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad se mantiene en un estrecho equilibrio y cuando tú modificas de un lado, ¿qué va a ocurrir? Va a cambiar el otro lado. Entonces, sí, los tiburones lo que hacen es que se mantengan todas en un correcto equilibrio. Vamos a ver. También lo que hacen, los tiburones no comen siempre, ¿de acuerdo? Esa imagen que vemos siempre a los tiburones comiendo y con comida sangrienta, no es así. Pueden estar mucho, mucho tiempo sin comer, ¿de acuerdo? Repito, el océano no es un Mercadona, entonces no es tan fácil encontrar los alimentos que ellos necesitan. Entonces, a lo mejor pueden encontrar una ballena muerta, pueden encontrar una foca, un león marino, otros peces, cefalópodos, pulpos, calamares, los comen y luego están mucho tiempo migrando hasta que vuelven a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, como migran tanto, distribuyen esos nutrientes. Lo distribuyen en forma de desechos, en forma de orina y de heces, que vuelven a estar en el ecosistema, ¿de acuerdo? Es lo que también haría cuando los hongos en la parte terrestre reciclan la materia orgánica. Y bueno, decir que son especies centinela, cuando tú encuentras tiburones en un ecosistema, significa que está saludable. No sé si sabíais que antiguamente el Mediterráneo tenía tiburón blanco. Ya no hay. Se encontraron cementerios de tiburón blanco en la costa cerca de Mallorca. ¿Y qué ocurre? Pues ya sabemos todos un poquito el mar Mediterráneo lo que es ahora, ¿no? Un poco como se dice pipí de burra que dicen por aquí en Canarias. ¿Vale? Porque es un agua muy caliente, ha perdido mucha biodiversidad y la pesca no ha ayudado. Entonces, bueno, también mantienen conexiones entre diferentes ecosistemas. Por ejemplo, un tiburón puede entrar al Mediterráneo, puede estar por ahí poniendo las crías porque es un sitio protegido y se vuelve a ir, ¿de acuerdo? Entonces, luego estas crías volverán a migrar y podrán llegar a otros sitios, Madeira, o podrán ir hacia arriba, ir hacia abajo. La cuestión es que migran un montón y van poniendo en conexión todos esos ecosistemas. Sobre todo también en arrecifes de coral, pero como en España no tenemos mucho, no voy a entrar ahí. Y por último también en la economía. El alimento, muchos no saben que el pescado que comemos puede llegar a ser tiburón. Me refiero, los tacos de pescado suele ser marrajo, suele ser maco, a veces se comen rayas. Entonces, muchas veces la gente no sabe que en esos filetes de pescado normalmente empanados y demás podemos encontrar tiburón, ¿de acuerdo? Y bueno, procederé a hablar un poco más adelante acerca de las problemáticas porque se pescan para la sopa de aleta de tiburón en los países asiáticos. Eso es una problemática muy grande y la explico un poco después. Y luego también decir que los tiburones también colaboran con la economía en forma de turismo. En España no tanto, se está empezando a realizar. Por ejemplo, se realiza en el Cantábrico con las tintoreras, con el tiburón azul. Y, por ejemplo, también se realiza con el tiburón sol rayo en la isla del Hierro, ¿de acuerdo? Aparte de, por ejemplo, pues el angelote o las rayas y demás, que mueven mucho dinero también en forma de ecoturismo, ¿vale? Y de protección. Después de todo este rollo, perdón, que quería hacer énfasis en la importancia, empiezo ya con los tiburones, con el tiburón ballena. El tiburón ballena es un tiburón que, a diferencia del tiburón blanco, no come carne, no persigue presas, pero sí es carnívoro. Lo que hace es que filtra, ¿de acuerdo? Entonces nos sonará a lo mejor cuando la ballena se come a Pinocho, por ejemplo,
Pues resulta que este tiburón tiene este nombre porque se comporta un poco como una ballena a la hora de alimentarse. Tenemos solamente 3 tiburones que van a alimentarse de esta manera. El primero, que tiene así una forma extraña, que tiene filtración activa. Esto quiere decir que absorbe, que succiona, va hacia un conjunto de presas y las succiona. Luego tenemos el segundo, el que tiene la boca tan grande, que se llama tiburón peregrino. Este tiburón es de aguas frías y a diferencia del otro, no puede cerrar la boca. Entonces lo que hace es que va nadando y continuamente va filtrando agua. No para de filtrar. ¿Por qué? Pues no puede cerrar la boca. Entonces es una filtración pasiva. ¿De acuerdo? El tiburón ballena tiene ambas filtraciones. Puede ir, mientras va migrando y va moviéndose por el océano, puede ir alimentándose, filtrando el agua, pero también lo puede hacer de forma también que puede succionar. Entonces, puede tener alimento siempre que quiera. Otra cosa es que el tiburón ballena es el pez más grande del mundo. No confundamos con la ballena, que sería el animal más grande del mundo, la ballena azul. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo y se pueden llegar a encontrar hasta individuos de 18 metros. 18 metros es una burrada. Yo lo máximo que he encontrado fueron 16 metros o así, y es muy, muy, muy grande. La verdad que impone. Tienen una forma determinada de poner huevos porque se llaman vivíparos aplacentados u ovovivíparos. ¿Esto qué quiere decir? Tienen los huevos dentro, en el interior, se fecundan, eclosionan dentro de la madre y poco a poco lo va a ir liberando al medio marino. Más tarde explicaré un poquito mejor esto. Aquí vemos un mapa mundi, ¿vale? Vemos una región, va a ser la región en la que se suele distribuir el tiburón ballena, ¿de acuerdo? Suelen ser aguas cálidas tropicales y vemos unos numeritos. Esos numeritos son zonas en las que se estudia el por qué de repente se agregan. Son tiburones que son solitarios, son oceánicos, entonces ellos van migrando por los mares y por los océanos templados y de repente en algunos sitios se agregan a alimentarse. Entonces, estos son, pues por ejemplo, donde yo hice mi trabajo de tesis en México, pero podemos encontrar en Costa Rica, podemos encontrar en el Golfo de México, podemos encontrar en Belice, en Indonesia, en el Mar Rojo, en Australia, en Filipinas y Mozambique, Tanzania, ¿vale? Son las más importantes. Estas agregaciones, como se mantienen en el tiempo, porque se ha visto que durante varios años se han mantenido, pues se ha empezado a realizar el ecoturismo, ¿vale? Aquí vemos las partes del tiburón. Tiene dos aletas dorsales, que quiere decir que son arriba, en el dorso. Tiene las aletas pectorales, que se corresponden a lo que serían nuestros pectorales, nuestros brazos. Y luego tienen aletas pélvicas y anales. Y por último tiene una aleta caudal. La aleta caudal sería la que tiene atrás, ¿de acuerdo? Y que le va a poder, le va a realizar la propulsión. Va a ser la que le permite moverse grandes kilómetros con muy poquito gasto de energía. Tienen un crecimiento muy lento. ¿Qué ocurre? Los tiburones no son sardinas, no son bacalaos. Entonces resulta que la mayoría de los tiburones tienen un crecimiento muy tardío, tardan mucho en ser adultos, en poder reproducirse. Si tú le juntas a un organismo que tarda 12 años en poder ser reproductivo y luego le pones el impedimento de que es muy difícil encontrar una pareja, ¿qué ocurre? Que se continúe esa especie va a ser complicado si nos dedicamos encima a pescarlos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no damos tiempo a que se reproduzcan ni siquiera una sola vez, ¿de acuerdo? Tienen características tan complejas como que algunos tiburones tienen 2 úteros, porque el primer embrión que sale se come a los hermanos. Entonces, si añadimos que encima tienen pocas crías, pues ¿qué te queda? Pues un bicho que después de todos los años que lleva en la evolución, vamos a llegar nosotros y en 20 años nos hemos cargado a más de la mitad, ¿de acuerdo? Se estima que la longevidad puede ser de más de 100 años y bueno, tiene un patrón de pigmentación que es supuestamente único. Si os fijáis en la imagen, tiene muchos puntitos, ¿de acuerdo? Y esto va a ser con lo que nosotros vamos a poder identificarlos de manera individual, porque se les va a hacer como una especie de huella dactilar, ¿de acuerdo? Todo esto yo lo explico un poco más adelante, así que no os preocupéis. Repito, es una especie altamente migratoria y lo que ocurre es que es difícil entender sus patrones porque puede migrar tanto que es muy difícil entender muy bien
pues cómo se mueven, cómo se reproducen, qué es lo que su forma de vivir. Entonces, en parte que sepáis que fue por eso que elegí esta especie, ¿vale? Es una especie muy peculiar y bonachona y se desconoce mucho de ella. Algunas características, como vemos aquí, se llaman ampollas de Lorenzini y son electroreceptores, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos en el agua, generamos campos electromagnéticos con nuestras pulsaciones de nuestro corazón y es lo que detecta un tiburón, ¿de acuerdo? Entonces, tiene esas ampollas llenas de una sustancia parecida a lo que nosotros tenemos en las neuronas, ¿de acuerdo? Por eso, dependiendo de qué organismo sean, va a tener más en un lado o en otro. ¿Qué quiere decir esto? Los tiburones martillo, ¿dónde lo tienen? Pues a lo largo de todo ese martillo para poder localizar mejor las presas que están escondidas en los fondos. El tiburón ballena también lo tiene, pero lo tiene en lo que sería la imagen de abajo. Si veis, no puedo poner. A ver. Vale, si veis el puntero, en esta parte de aquí es donde tienen ellos colocados todos los electroreceptores, ¿de acuerdo? Entonces, pueden llegar a saturarse cuando tienen mucha información. Y es lo que vemos a veces, no sé si lo habéis visto en los vídeos, cuando sale una persona buceando y tiene un tiburón así dando vueltas, ¿de acuerdo? Lo que hace es que el tiburón se satura de información y no sabe si está arriba o debajo, ¿de acuerdo? Entonces, el pobre está ahí un poco confuso. Porque amplifica mucho las señales electromagnéticas. Otra cosa, pues respiran por branquias, como todos los peces, pero los tiburones tienen hendiduras branquiales. Lo vemos en esta imagen de aquí, estoy señalando con el puntero, y vemos la capacidad que tienen para abrirse. ¿Eso por qué? Porque tienen que filtrar muchísima agua. Filtran más de 6.000 litros de agua al día. Imaginaros eso, es una pasada. Entonces, estas hendiduras branquiales son muy eficientes, ¿de acuerdo? Cogen el oxígeno, pero aparte también el alimento. Vemos abajo también el equivalente al tamaño. Ya lo veréis en algunos vídeos, pero imaginaos la personita que es esto de aquí y lo que puede llegar a alcanzar un tiburón ballena. Todo el mundo se emociona cuando ve un tiburón ballena muy grande. Yo me emociono cuando veo un tiburón ballena pequeñito porque no se saben dónde van los juveniles y los pequeños. Entonces, cuando yo veía uno pequeño era una emoción increíble. A la derecha vemos un tiburón ballena y un tiburón blanco. Y luego vemos dos cositas blancas. Esas dos cositas blancas, ¿qué son? Pues son vértebras de tiburón ballena dentro del estómago del tiburón blanco. ¿Qué quiere decir? Que este bicho que parece tan grande, el tiburón ballena, que parece que mide 18 metros, resulta que pone crías muy pequeñas. Entonces pone pocas crías y encima las pone pequeñas. ¿Y qué ocurre? Pues que encima se las come un tiburón blanco, una orca, cualquier otro tipo de tiburón, ¿de acuerdo? Entonces, todavía estos bichos no sabemos cómo pueden seguir vivos porque en realidad, para el tamaño que tienen, es de los cerebros más pequeñitos también que hay en el mundo animal. Aquí voy con curiosidades. Resulta, en lo que vemos en la imagen, no sé si sabes quién es la persona del medio, pero es Michael Phelps. Bueno, diseñaron un traje de baño basándose en las estructuras de la piel de los tiburones. Los tiburones, vemos las imágenes de abajo, se les llama dentículos dérmicos, ¿de acuerdo? Son como mini dientes que cubren toda su piel. Cuando tú tocas un tiburón, hacia un lado está suave y hacia el otro está áspero, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por estas escamas que están unas encima de otras y que encima tienen protuberancias. Estas protuberancias lo que hacen es que generan vórtices para generar velocidad. Y esto es como, por ejemplo, tú tienes un agua tranquila y sin embargo en los rápidos del río, ¿cómo ves el agua? Tú la ves toda revuelta, ¿verdad? Pues esto es prácticamente lo que intentan hacer en su piel. Intentan que el agua que pasa de forma laminar, al pasar por estos mini canales, porque esto es microscópico, genera turbulencia como si fueran unos rápidos, ¿de acuerdo? Y entonces puede generar muchísima más velocidad. ¿Por qué explico esto como curiosidad? Pues porque el traje de baño que diseñó Michael Phelps se prohibió. Se prohibió en las competiciones. ¿Por qué? Porque superaba y batía los récords. Entonces se eliminó y bueno, pues era eso, como curiosidad. También sirven para clasificar los tiburones, porque como dije, cuando mueren no quedan restos. Entre los que se comen el resto de organismos y lo que se degrada porque es cartílago, solo nos quedan escamas y dientes. Entonces, dependiendo de las escamas que encontremos, podremos saber qué tipo de tiburones. Lo vemos en la imagen, vemos que hay de un tiburón limón, un tiburón tigre, un tiburón martillo
¿vale? Y tiburones de arrecife y un tiburón nodriza. Vemos que las características de la piel son muy diferentes. ¿Y por qué serán? Pues porque están adaptadas al medio, ¿de acuerdo? Un tiburón que necesite tener más velocidad tendrá un mayor número de estos canales, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a la derecha y esto es algo completamente nuevo. Esto salió hace muy poquito tiempo y resulta que es que lo que vemos son el ojo de un tiburón ballena y se han encontrado mini dientes, mini dentículos dérmicos dentro del ojo. Esto es algo súper actual, me refiero. ¿Cómo puede ser que un tiburón tenga dientes dentro de los ojos? Pues esto se cree, como vemos en esta imagen, que cuatro tipos. Vemos el B, el C, el D y el E. Y esto se piensa que es para evitar la abrasión en el ojo. Los tiburones no tienen párpado como nosotros. Nosotros cuando algo nos entra en el ojo parpadeamos mucho y nos termina saliendo. Si frotamos nos genera una herida. Pues ¿qué ocurre en el tiburón? Que el tiburón lo único que puede hacer es retraer el ojo, lo mete hacia adentro, veremos en algún vídeo también cómo lo hacen, y luego si algo queda de resto, evita dañar con estos mini dientes, ¿de acuerdo? No sé, a mí me parece alucinante. Ahora vamos con la alimentación. Deciros que estos tiburones tienen más de 3.000 dientes que son milimétricos, no se ven. Los tiburones tienen siempre muchas filas de dientes porque los van perdiendo, se van renovando. ¿De acuerdo? Ellos siempre van a estar renovando las filas de dientes. Pero el tiburón ballena, aunque tú te pienses que no tiene por qué filtrar, sí tiene, pero son eso, tamaño milimétrico. ¿Qué ocurre también cuando tú, por ejemplo, estás con la aspiradora y llega un punto en el que el filtro se ha llenado? Necesitas vaciarlo para que siga filtrando. Pues los tiburones también tienen un tope. Entonces, cuando filtran demasiado y las partículas son muy pequeñas y tupen sus branquias, lo que hacen es que tosen. Empiezan a toser, mueven esas hendiduras branquiales y liberan toda esa basurilla, por así decir, que no les sirve y que les tapa para seguir filtrando. Eh, Vemos a la derecha, bueno, a mi derecha, por ejemplo, todos los tipos de alimentos que pueden coger del agua, ¿no? Son fitoplancton, zooplancton y luego incluso peces pequeños. Peces pequeños también pueden, ¿de acuerdo? Entonces, al final se alimentan un poco de todo, son omnívoros. Algunos han encontrado que se han alimentado también a base de algas. Entonces, en realidad es un tiburón que puede un poco sobrevivir allá donde vaya. Vamos a ver si se ve. Vale. Ahí lo que vemos era un tiburón filtrando de forma activa. Estaba succionando, se veía cómo atraía el agua. Cuando tú nadas muy cerca de ellos, notas incluso esa succión. ¿De acuerdo? Si tú estás parado, tú notas como el agua hace así y arrastra. Entonces, pueden alimentarse de lo que hay ahí. Si hay medusas, si hay peces, si hay algas, de lo que sea. ¿De acuerdo? Esa sería una succión activa. ¿De acuerdo? También podemos encontrar comportamientos un poco peculiares. Este es un tiburón que estaba persiguiendo un banco de anchoveta, ¿de acuerdo? De sardinas pequeñas, y vemos que se puso un poco agresivo. Me refiero, ¿ven cómo mueve esa cola? Esa cola mide más de 1,5 metros, ¿vale? Esa soy yo que me estoy alejando porque me están avisando de que se me está acercando. Y un coletazo de esos te puede dejar, no te muerde, pero te puede dislocar un hombro, te puede dislocar el brazo, ¿vale? Vemos cómo se acerca la otra barquita que estaba realizando pues también ecoturismo. Bueno, uy, que no sé cómo se pasan los vídeos, así que... vale. Y aquí vemos otro más, otro caso ejemplo de que no solo se alimentan de lo que serían pues, las alguitas y el plancton, ¿de acuerdo? Esto es otro banco, esto es un barco de sardinas, ¿de acuerdo? En Filipinas y los tiburones estaban alimentándose de este banco también. Bueno,
Si os fijáis cómo mueve las hendiduras branquiales para generar el flujo de agua, para poder estar todo el rato filtrando. Y fijaros el ojo también, lo pequeñito que lo tienen. Tienen un ojo y un agujerito. Ahora explicaré para qué sirve el agujerito. Ahí se puede ver la succión. En este vídeo vemos muchos tiburones ballena juntos y no es lo normal, ¿de acuerdo? Esto solamente es en zonas, en esta zona en especial, que es en Filipinas, porque les dan de comer. Congelan cantidades de zooplancton y de plancton, ¿de acuerdo? Y luego desde las barquitas, veis a gente por detrás, les van dando de comer como si fueran perritos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen a 7 tiburones mientras tienen a mucha gente nadando con ellos. ¿De acuerdo? Es un modelo de ecoturismo del que yo no estoy 100% de acuerdo, pero que permitía hacer cierto grado de investigación. Al tenerlos constantemente ahí, pues podías ver cuántos eran machos, cuántos hembras, qué longitud tenían, cómo se comportaban. ¿Vale? Bueno. Voy con la reproducción. Tiene una reproducción muy complicada. Vemos en la imagen y vemos un macho y una hembra. El macho tiene unas prolongaciones en las aletas y se le llama claspers, gonopterigios o pterigopodios. ¿A quién se le ocurrió este nombre? Ni idea, pero vamos, se puede haber puesto algo más sencillito. Lo que tienen son pues 2 órganos copuladores, ¿de acuerdo? Y preguntaréis, ¿por qué tiene 2? Pues vamos a ver, en el agua es un poco complicado lo que sería realizar el acoplamiento. Entonces lo que hacen es que tienen 2 por si tienen que ir por un lado o por si tienen que ir por el otro. Que la gente se confunde y dice, ¿por qué tiene 2 vaginas? No, tiene 2 úteros, ¿de acuerdo? Pero solamente una vagina, ¿de acuerdo? Entonces introduce solamente uno de ellos, dependiendo por el lado que vaya, y tienden a sujetarlos mordiendo. Cuando vemos algún vídeo de algún tiburón blanco o algo así que muerde, dice, ¿por qué? Pues porque cuesta un poco y entonces en el agua pues tienen que sujetarse a algo, por así decir. Las hembras no tienen, y para conseguir estas fotos, tú si nadas de lado, no sabes si son machos o hembras. Tienes que sumergirte abajo del todo para poder ver si es macho o hembra. Decir que la mayoría de las fotografías son de machos y esto es algo que estamos intentando averiguar por qué. Los machos como que tienden a tener más hábitos costeros y las hembras como que tienden a tener más hábitos oceánicos y más alejados. En la esquina vemos, y esos son huevos de tiburón que corresponden a tiburones que ponen huevos fuera del cuerpo, por así decir, ¿de acuerdo? Son de mantarraya, son de pinta roja, ¿de acuerdo? Estos huevos se les llama bolsos de sirena, que a mí me encanta el nombre. Son bolsitos de sirena, se enganchan en las algas con esas prolongaciones que tienen y pues ahí saldría un tiburoncito. ¿Qué ocurre con estos tiburones, con el tiburón ballena? Pues que los embriones nacen dentro y la madre los expulsa. Si vemos en la imagen aquí que señalo con el puntero, vemos un tiburón ballena bebé. Es de los pocos que se han encontrado. Son muy pequeños. Si tú te imaginas un bicho de 16 metros, fijaros las crías tan pequeñas que pone. ¿De acuerdo? No llegan al metro, son medio metro, 60 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es? Pues porque tiene una reproducción bastante compleja. Y es que resulta, se estima, encontraron una tiburona ballena de 18 metros con 300 embriones. 300 embriones, todavía no estaban formados.
Había 5 que estaban ya completamente formados y el resto estaban a medio. ¿Qué quiere decir esto? Se les hizo una prueba de paternidad y resultó que eran todos del mismo padre. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que durante un encuentro la hembra es capaz de guardar el esperma e ir fertilizando esos 300 embriones. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ha tenido un encuentro está continuamente embarazada, preñada. Entonces, cuando uno está ya formado, lo libera y sigue evolucionando con los otros. Es lo que se cree, porque no hay más evidencia, no se han conseguido encontrar más, y es lo que se cree. Además de los poquitos tiburones que se han encontrado al ser tan pequeños, tiene sentido, porque imagínate tú que tengas 300 huevos, que tengas que generar 300 tiburones, pues no hay cuerpo posible para mantener a todos esos ahí dentro. Aquí pongo un pequeño vídeo de este tiburón. Mirar lo mono que es. Pues ese sería un tiburón, yo creo que es el único, ese y otro más se han encontrado solamente en todos estos años de estudios y descubrimiento. Muchas investigaciones se realizan en los tiburones de Okinawa porque están en acuarios, entonces pueden realizar algún tipo de mejor de investigación, pero no se han tenido crías, ¿de acuerdo? Entonces es bastante complicado todavía entender, pues eso, ese proceso. Ahora, lo que os comentaba de la problemática, no sé si han escuchado el tema o el concepto de finning. Finning, fin es aleta en inglés y es una práctica que mueve millones de euros al año. Lo que vemos en la imagen grande es una esplanada llena de miles de aletas, ¿vale? Lo que se hace es que se cercenan las aletas y el tiburón lo lanzan al agua. El tiburón sigue vivo. Para poder seguir respirando, la mayoría de los tiburones tienen que nadar, ¿de acuerdo? Si no nadan, no pueden generar esa corriente de agua que les permita tener el oxígeno a través de las branquias. Entonces, mueren desangrados y mueren ahogados en el propio agua. ¿Por qué? Porque eso, no pueden coger el oxígeno. ¿Qué ocurre si yo tengo un barco de 20 metros? ¿Qué quiero? ¿Poder llenarlo de 10 kilos de peces y los tiburones o lo lleno de 200 kilos de aletas? Pues evidentemente la avaricia humana no tiene fin y si lo que comentaba antes, si un tiburón tarda 12 años en poder tener 2 crías y yo me dedico a matarlos, pues mira lo que nos encontramos. Resulta que la aleta de tiburón, una sopa de una aleta, con una aleta solo vale alrededor de 600 euros, ¿vale? No, era, perdón, 300. Pero vamos a ver, una aleta es como si te haces una sopa de oreja. El cartílago no sabe a nada. Le tienen que echar caldo de pollo. Pero ¿qué ocurre? Que en estos países denota posición social y economía. Entonces, claro, pues se dedican a esquilmar, ¿de acuerdo? Hay mafias, me refiero, ya hay asociaciones y policía que están entrenadas para evitar todo esto, pero aún así no se consigue, ¿de acuerdo? Vemos en la imagen también un tiburón ballena muerto y veis cómo lo llevan en una especie de tuk-tuk, una especie de cochecillo en Asia. ¿Y qué harán con eso? Pues aparte de las aletas, en este caso, se coge mucho del aceite. Antiguamente el aceite, no sé si sonará, el escualeno. El escualeno se utilizaba para muchos productos de cosmética. Ahora hay uno que se llama escualano también, me refiero, ya no es aceite de tiburón, ¿vale? Pero antiguamente sí. El tiburón, como tiene el esqueleto de cartílago, pesa un poquito menos y necesita estructuras para poder mantenerse en la columna de agua. ¿Y cómo lo hace? Con un hígado muy graso. Si tú colocas en un vaso medio vaso de agua y medio vaso de aceite, ¿dónde se sitúa el aceite? Arriba, ¿no? Es menos denso. Pues eso les ayuda a los tiburones a mantenerse en la columna de agua sin tener que hacer mucho gasto energético, ¿vale? Pues que sepáis también que un hígado puede tener, no recuerdo exactamente el número de litros, pero tiene litros de aceite, ¿de acuerdo? Por si a nadie le sonaba esto, que
que lo supierais, y que España está en contra del finning desde hace un par de años y antiguamente esto iba por avión. Entonces las compañías aéreas se negaron a transportar aleta de tiburón, ¿vale? Fue hace un par de años, lleva poco tiempo, pero bueno, poco a poco vamos haciendo el cambio. Como explicaba, los tiburones se realizan mucho ecoturismo. Habéis visto en el primer vídeo que había mucha gente, pero también ¿qué ocurre? Que si los tiburones los tienes alimentándose en la superficie del agua y tú vas a toda leche con tu embarcación, ¿qué ocurre? Pues que te puedes llevar lo que haya por delante. Y ahí vemos tipos de lesiones que sufren estos tiburones. Las aletas dorsales, las de aquí en el dorso, como vemos, están todas propeladas. Pero ¿qué ocurre cuando es en el tema de los ojos, en el tema de la cabeza, las colas? Pues vemos una gráfica con los circulitos viendo el número de individuos fotoidentificados y el número de individuos que están lesionados. Y vemos que en todos el circulito naranja es casi más o igual que los que se han identificado. Es un montón, ¿de acuerdo? Lo único que los tiburones cicatrizan súper rápido, eso sí es verdad. Y bueno, que no es una excusa, pero vemos todas esas marcas, pues algunos sobreviven, pero tú les ves que, bueno, pues unas heridas, la verdad que impresionantes. En México, aquí pongo esta foto, fue durante mi tiempo de tesis, vemos ahí el logotipo de CICESE, que fue el centro de investigación que me permitió estudiar esto. ¿Y qué se hacía? En Bahía de Los Ángeles, luego pongo una imagen, es una bahía que está en el Golfo de California y que, como se realiza ecoturismo, tienen una zona con normas. ¿Con normas por qué? Pues porque no puedes ir allá a pescar, no puedes ir a cierta velocidad porque los pasas por encima. Entonces, lo que fuimos fue estudiar de verdad cuánto uso de toda esa bahía hacían para saber si había que proteger más espacio o menos espacio. Y bueno, intentar entender qué hacían ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es mi equipo, el que me estuvo ayudando durante todos esos meses. Le sacábamos muestras, vemos aquí es una hawaiana y se le adapta a la parte de arriba y es una especie de sacabocados. Se les coge un pedacito de grasa y un pedacito de músculo y eso va para genética y para isótopos, ¿de acuerdo? Porque para entender de dónde vienen. Aparte, se les fotoidentifica y se hace de cada individuo. Y entonces con eso averiguamos que había muchos tiburones que volvían cada año. Bueno, averiguamos muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es una imagen también marcando al tiburón. Esa soy yo. Vemos que el tiburón, pues por lo menos es tres veces yo, ¿vale? Y aquí igual, aquí estoy fotoidentificando. Algunos vídeos se ven más turbios porque los tiburones van allá a comer. Si el agua está muy limpia, no hay alimento. Si el agua está con partículas, significa que como ellos van a filtrar, van a poder alimentarse. Lo que ocurre también que ahora mismo, que como hay tanta contaminación en el agua, pues no solo se alimentan de comida, se alimentan de basura. Pero bueno, eso ya es otra cosa que si me meto ya no acabamos nunca. ¿Vale? Aquí tenemos, abajo también los compañeros que me ayudaban, ¿vale? Y este, ya lo pondré en otro, a ver. Bueno. No se ve muy bien porque estas cámaras fueron hace 9 años, 10 años, pero ves esas manchas que hay, todos son peces y lo que hay por el fondo también. Fue un evento súper raro en el que hubo marejadas de pececillos y que vinieron muchísimos tiburones a alimentarse de ellos. Pero tú dices, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo averiguan si viven súper lejos? Pues todavía no sabemos muy bien si liberan alguna sustancia química en el agua o qué podría hacer, pero es que ellos lo saben. De repente tienes estos eventos y de repente ves que la afluencia de tiburones llegan en manada, es una pasada, ¿vale? Ahí los veis. Si los podíamos coger nosotros con las manos, pues imagínate un tiburón que filtra 6.000 litros de agua, ¿vale? Digamos que se puso las botas. ¿Vale? Lo vemos ahí. Estos son hechos aislados, no son cosas comunes, ¿vale? No todos los días estaba eso así. Bueno. Y aquí fue en Filipinas. Aquí estuve en una ONG que se llama Large Marine Vertebrates Research Institute Philippines y lo que hacían era, en esos vídeos que os he mostrado antes, en el que había mucha gente dando de comer a los tiburones y utilizándolos de turismo,
pues nos permitían estar todos los días allí fotoidentificando y haciendo muestreos, ¿de acuerdo? Estas son las compañeras también que me estuvieron ayudando. Y bueno, para tomar las fotografías tienen que ser unas fotografías determinadas. Tienes que colocarte en paralelo, tiene que salir bien el ángulo, bueno. Vemos en la imagen de abajo de la esquina, soy yo con el bracito así y un montón de niños filipinos que estaban por allí. ¿Y qué estábamos haciendo? Pues algo un poco que en algunos sitios podrán tener otras técnicas. Nosotros lo hacíamos con la mano y era recoger las heces del tiburón ballena. El tiburón ballena va por ahí nadando y de repente tú veías que hacía caca y tú decías, pues nada, pues voy a tener que... ¿Cómo cojo esto? Pues tú no puedes coger una bolsa. Entonces tienes que estar ágil porque encima eso se deshace. Entonces teníamos que ir con la mano cogiendo la caca del tiburón ballena para que veas que la ciencia es sacrificada. Tenías que ir nadando con toda la caca chorreando por aquí, ¿vale? Hasta que un compañero iba con un bote, ¿vale? Para ponerlo en formol, en alcohol, para hacer los estudios de alimentación. Ustedes saben que ahora con la microbiota y todas estas cosas de las heces se puede saber muchísimo. Pues con los tiburones también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa era una parte un poco más desagradable, pero bueno, me apetecía contarla. Deciros también que en Filipinas también se hacía fotoidentificación de las tortugas. Tenéis ahí una imagen y vemos súper claro los patrones que tienen. Pues se utilizaba esta técnica que se hacía con el tiburón ballena, se aplicó también a las tortugas, ¿de acuerdo? Para identificarlas. Os pongo arriba una necropsia que realizamos también mientras estuve allí y la muerte de una tortuga por un anzuelo, ¿vale? Si no es por plástico es por anzuelo, si no es por anzuelo es por una red y la verdad que como especie dejamos un poquito que desear, pero bueno. Aquí vemos, los tiburones son solitarios y no se gustan entre ellos. Entonces, cuando acabamos de ver el encuentro entre dos, y normalmente lo que pudimos comprobar fue que el pequeño se iba. Cuando llegaban dos, no llegaban a chocarse y el pequeño siempre elegía irse. ¿Vale? Tienes que tener cuidado porque de repente tienen los ojos a los lados y no ven bien. Tú estabas ahí haciendo fotoidentificación de uno y de repente venía otro que te daba o si no era un barco. ¿De acuerdo? Aquí se ve lo que sería sin alimentarse, está con la boca cerrada, ¿de acuerdo? Fijaros, la boca puede llegar a medir 1,5 metros. Tienen los ojitos en los lados y son unos ojos bastante pequeños. Y vemos que tiene una especie de agujero al lado del ojo. Ahí se ve, ¿vale? Ese agujero me diréis que el tiburón tiene un piercing. Pues no, lo que es ese agujero es que es el que permite que se cree un flujo continuo de agua, ¿de acuerdo? El agua tiene que entrar y tiene que producirse una corriente para que eso se produzca. Entonces, ese agujerito es el que se encarga de eso cuando los tiburones no están de forma activa. Si no se mueven, tiene que tener algo que pueda generarles esa corriente, esa entrada de agua. Aquí vemos uno más. ¿Es el mismo? No, es otro. ¿Vale? ¿Veis el ojito, el espiráculo? ¿Vale? Y vemos la coloración. Por arriba tienen puntos y rayas y por abajo es de un color blanquito. Esto es así para camuflarse. ¿Qué quiere decir? Parece muy fácil de ver, pero si os vais fijando conforme se va hundiendo, la luz entra, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que la luz conforme entra lo va difuminando con esos puntos y esas rayas. Imitan a cuando entran los rayos del sol en las primeras capas de agua. Pero a su vez, si un organismo lo ve desde abajo tú qué ves, lo ves claro, lo ves con la silueta. Entonces, ¿qué ocurre? Que también se difumina y tampoco lo ven. Entonces, se llama coloración disruptiva y es una de las cosas que tiene el tiburón para poder evitar que se lo coman cuando es más pequeño. Tened en cuenta que si nace con 60 centímetros y tiene que llegar a medir 15 metros, pues irá lento. El pobre bicho el estirón no lo va a dar. Entonces, ¿qué ocurre? Va lentito y tiene que protegerse e intentar no ser visto, porque entre que nada lento y es un poco medio bobo, pues al pobre se lo comen. Bueno, y aquí fue un poco lo que yo hice en México. Lo que hice fue mediante dos técnicas, que fue fotoidentificación, que es hacerles una fotografía,
y unas marcas acústicas, ver cómo se movían dentro de un área, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para saber qué uso hacían de ese área, para saber si había que proteger y hacer el área marina más amplia, más pequeña o cambiarlo, ¿de acuerdo? En la imagen vemos el puntito donde sería esa bahía y vemos que se corresponde con el Golfo de California, el Mar de Cortés, o como dijo Jacques Cousteau, lo llamó el acuario del mundo, y no sin razón. Os puedo decir que es uno de los sitios más maravillosos del mundo para ver animales en el medio marino. Es una maravilla. A mí me encantaría volver. Bueno, aquí lo vemos un poco más con más zoom y vemos que encima tiene varias islas. Estas islas lo que hacen es proteger, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga islas va a poner como obstáculos ¿a qué? Al mal tiempo, a corrientes, a que organismos entren. Entonces, al final es una barrera natural que permite tener protección, ¿de acuerdo? Pues cuando quieran alimentarse, cuando quieran reproducirse. Bueno, pues esto sería esta bahía, Bahía de Los Ángeles. Y aquí vemos, os explico rapidito, vamos a ver, en la imagen con los puntitos de colores son todos los avistamientos que se han ido realizando durante 4 temporadas de avistamiento. Entonces vamos viendo que por abajo la zona sur tiene muchísimos más avistamientos y conforme va subiendo parece que hay menos. Digo parece, porque fue una de las cosas que se descubrió, que hacían uso de toda la bahía. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estaba protegido solamente era esta zona de los puntitos de colores, que si me voy a la derecha, al otro lado, vemos toda esa línea, pues esa línea era lo que estaba protegido. En esa línea es donde tú tienes que ir lento, donde no puede haber más de 3 embarcaciones, pero ¿qué ocurre? Que si me voy a la imagen del medio, yo veo que los tiburones se movían también arriba, ¿de acuerdo? Esa imagen del medio fue una marca satelital, lo que se les pone en la aleta, como si fuera un pendiente, y lo que ocurre es que cuando sale a superficie, manda la señal a un satélite y se va quedando registrado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estuvimos viendo que el tiburón se movió un montón por la zona norte. ¿Qué ocurre con estas marcas? Estas marcas se desprenden al cabo del tiempo y hay que encontrarlas, ¿de acuerdo? Cuestan mucho dinero, entonces estos estudios, pues es difícil marcar al tiburón, es muy cara la marca, entonces, bueno, poco a poco vamos evolucionando y sabiendo información sobre ellos, ¿vale? Bueno, se creó la reserva, se hacían planes de manejo, bueno, se intenta tener pues mucho cuidado a la hora de manejar este turismo porque pues son animales vivos. Perdón, es mi perra que está llamando. Aquí tengo lo que se hablaba de la fotoidentificación. ¿Cómo es esto, chicos? Perdón, chicos, me acostumbro de mis niños. Nosotros tenemos una huella dactilar por persona, ¿de acuerdo? Esto es único e intransferible. Pues, ¿qué ocurre? Que con los tiburones ese patrón lo generamos nosotros en una base de datos en un programa que era de la NASA. Ese programa de la NASA se encargaba de coger constelaciones y crear esos dibujos que dicen la constelación de Escorpio, la constelación de Casiopea. Pues, pues lo que utilizó fue ese programa, pero señalando esos puntitos y esas rayas, ¿de acuerdo? Y crea una especie de huella dactilar que se queda en una base de datos. Una base de datos que está empezando a ser mundial, porque no sirve de nada que yo lo haga en México si resulta que ese tiburón se va a Filipinas y los de Filipinas lo tienen por un lado y yo lo tengo por el otro, ¿vale? No solamente se hacen tiburones, también se hacen mantarrayas y se hacen en tortugas. Estáis viendo también en la imagen de la mantarraya, ¿de acuerdo? Que también se cogen esos patrones para pues identificarlos. También se coge con las ballenas en la cola, se coge en el tiburón blanco también en la región que tiene en el dorso y bueno, nos permite tener una identificación de cada uno de ellos. ¿Para qué? Solamente se hace del lado izquierdo. Del lado izquierdo tiene que estar en paralelo a 90 grados porque si sale el ángulo diferente, la huella sale diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Los tiburones parecen lentos, pero no son tan lentos. Y ponerte a su lado mientras haces una foto, mientras estás nadando, tiene su grado de dificultad. Y luego meter todo eso en una base de datos, bueno. La cuestión es que hace poco ya se empezó a hacer global y eso es un gran avance. Porque si hay algo que cuesta en esta vida es ponerse de acuerdo y más en instituciones, ya sea que si políticas, que psicológicas, de lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces es un gran avance. Perdón. Pasa. Si no, no va a parar, perdón. Vale, aquí lo vemos. Esto sería lo que se coge esa región
y vemos en el programa todos los tiburones que hay porque algunos se van a parecer mucho. Si veis en la imagen, ¿qué ocurre? Que está un poco el tiburón de lado, entonces hay que tener mucho cuidado y entonces tú tienes que visualmente comprobar que de verdad sea ese tiburón. Yo me acuerdo que llegué a reconocer, cuando estaba en México y nos teníamos que meter al agua todos los días, yo llegué a reconocer como 30 tiburones que ya no tenía que hacerle ni la foto, ya sabía quiénes eran. ¿Vale? Cuesta mucho, pero me acuerdo que era una maravilla, porque además les poníamos nombre. Pues está Pepe allí, ha vuelto Norma. Norma era una hembra de 16 metros, de los más grandes, que llevaba muchos años yendo, y tenía la cola doblada. Entonces la reconocíamos siempre y decíamos, ay, pues Norma ha vuelto a venir por aquí, ¿por qué estará? ¿Volverá el año que viene? Bueno, un poco cosas frikis de los biólogos, pero ahí os lo cuento. Vemos abajo también, otra vez puse la imagen de la tortuga para recordaros que también se hace con las tortugas, ¿de acuerdo? Vale, me voy a las marcas. Vamos a ver, ¿qué se hacen las vacas? En las vacas, en las ovejas y demás, se les pone una marquita en la oreja, ¿no? Pues más o menos es fácil. A los pajaritos se les pone una anilla en la pata. ¿Y a los tiburones qué haces? ¿Qué haces con ese pedazo de bicho? Pues tenemos las marcas un poco convencionales que vemos aquí que pone Proyecto PGSapo 046. Pero ¿qué ocurre con estas marcas? Estas marcas al final te van lastrando. El cuerpo terminaba por expulsarlos, ¿de acuerdo? Al final se ponen en la base de la aleta dorsal, que es cartílago. Es como cuando una persona tiene un piercing en el ombligo y el cuerpo se lo rechaza, ¿de acuerdo? Tenías la corriente empujando la marca y el cuerpo rechazándola, con lo cual duraban súper poco tiempo. Tenemos la del medio es una satelital. Y esa cosita que veis ahí, pues vale 2.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces no es que digamos que pudiésemos estar todo el rato poniendo todas las que quisiésemos, ¿de acuerdo? Estas se ponen con rescate, ¿vale? Se ponen con rescate por si algún pescador las encuentra, las devuelve. Porque con rescate no, ¿cómo se llama? Con recompensa, perdón, ¿vale? En plan de, si usted encuentra esta marca, por favor, devuélvela al centro de investigación tal, y se le dará una recompensa de no sé cuánto. Y entonces algunas las devuelven, ¿vale? Tenemos luego la del tiburón ballena, que esas fueron las que pusimos nosotros, que son acústicas. Esas funcionan un poco diferentes y ahora lo explicaré. Vemos en la imagen, esa soy yo, pero esto es con una colaboración con la NOAA en Estados Unidos, en San Diego, ¿vale? A estos tiburones estábamos viendo ya los cambios en los movimientos de las especies con respecto al cambio climático. Empezaron a verse un montón de especies que no correspondían por la latitud. No, empezamos a ver muchas especies de aguas cálidas, cuando ahí es una corriente fría que baja desde Alaska. ¿Qué se les hace? Me veis a mí y estoy poniéndole una marca que es un espagueti, ¿vale? Cuando los tiburones son pescados o son enganchados en las redes, podemos saber qué tiburón era porque venía con esa marca, ¿de acuerdo? Se les coge un trocito de aleta para genética y luego también se les coloca, se les pincha un antibiótico que se llama oxitetraciclina, que es un antibiótico que a ellos lo que les hace es que se les marca en las vértebras. Y las vértebras son un poco como los anillos de los árboles. Esos anillos en las vértebras van a indicar el crecimiento. Entonces, cuando yo en ese momento les inyecto ese antibiótico, que no les hace nada, me refiero, no les pasa nada, se les queda una marca en la vértebra y a partir de ahí podemos saber la edad que tenía cuando son capturados. ¿De acuerdo? Lo que pasa que, repito, esto requiere que el pescador te avise, bueno, entonces es un poco complejo, pero de una misma especie se le ponen varios métodos para por lo menos asegurarnos que de alguno cogemos información, ¿vale? No es como que yo pueda ir y pasear al perrete, no se puede, me refiero, entre lo que cuesta encontrarlos y luego el océano, lo grande y vasto que es, pues es difícil. Bueno, aquí vemos en la marca, miren aquí, arriba, estoy señalando con el puntero, ese es un marrajo, es un maco, es el pez más rápido del mundo. Ni el pez vela, ni el marlin, no, es este tiburón de aquí. Este tiburón alcanza los 80 kilómetros por hora, ¿vale? Y imagínense la potencia, lo rápido que puede nadar este bicho. Pues aquí vemos en la marca Spaghetti que se ve como un filamento y luego una marquita como las vacas, ¿de acuerdo? Se les pone así también en la aleta con un número de identificación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Pues para intentar entender a dónde van a ir, dónde van a aparecer, ¿vale? Vemos un tiburón martillo en este de aquí. Por el tamaño de la aleta, se le pudo colocar una satelital. Ya han visto ustedes que una satelital es así de grande.
cualquier animal no lo puede llevar. Entonces hay que esperar a tener uno más o menos grande, se le coloca en la aleta y la aleta cada vez que sube a superficie manda la señal. ¿Qué ocurre? Que aparte manda la señal con la temperatura, la salinidad, pues nos da un montón de información de las condiciones ambientales, ¿de acuerdo? Y yo con eso puedo entender un poco qué es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Aquí vemos otro de aquí que sería otro marco, pero más grande. Este tendría metro y algo, ¿de acuerdo? La camilla no llegaba a ser 2 metros, ¿vale? Y me están mis compañeros ayudándome, me lo sujetan, se les pone agua para que no sufran y normalmente se les tapa lo que era la zona del morro para evitar saturarlos de información y que no sufran, ¿vale? Todo esto se hace súper rápido, vosotros lo veis ahí, pero se hace súper rápido para evitar que estén mucho tiempo fuera y estresarlos. Esto es una cadena de montaje súper rápido, y al agua, ¿vale? Aquí vemos al tiburoncito pequeño, también fue súper rápida esta foto, al tiburoncito no le pasó nada. Y tiene la marca Spaghetti. Lo único malo que miren ustedes la marca y el pobre tiburón lo que era, ¿vale? Este es una tintorera, es un tiburón azul. Y bueno, yo creo que es el tiburón más pequeño que he encontrado y fue apasionante. Repito, el tiburón está bien, no se le hizo nada. Vale, estas son las marcas. Las marcas que yo puse eran acústicas. ¿Eso qué quiere decir? Que actuaban a modo de grabadoras. Se colocaron en diferentes puntos de la bahía, la que os enseñaba antes, en el norte, en el sur y en el medio. ¿Y qué ocurre? Que es una grabadora. Entonces, cuando un tiburón está ahí, cuando se movía alrededor, quedaba registrada esa señal, ¿de acuerdo? Entonces, luego, cada X tiempo, cada par de meses, íbamos y sacábamos esas grabadoras del agua y descargábamos los datos. Y podíamos ver qué movimientos habían tenido, quién había estado más tiempo ahí, si se movían por la noche. La verdad es que se averiguaron un montón de cosas. Esta marca de aquí vale menos, pero cada marquita de estas eran $700, ¿vale? Esta que vemos aquí. Os voy a poner un vídeo que no me hace sentirme muy orgullosa porque estaba tan nerviosa la primera vez que me equivoqué. Me equivoqué de aleta, pero al menos no se enganchó la marca y no se perdió la marca ni el tiburón le pasó nada. Lo pongo porque, bueno, pues porque fue mi primera experiencia y nadie nace perfecto ni aprendido. Entonces, ahora lo veremos. Cuando se retiraron también las grabadoras, vemos aquí que están llenas pues bueno, de vida que se va pegando y cada X tiempo teníamos que sacarlos porque si no también eso impide que llegue bien la señal, que es otra de las problemáticas que hay de poner cosas en el agua, ¿de acuerdo? La marca, vemos aquí, estoy señalando con el puntero abajo, vemos que el tiburón tiene como una cosa marrón colgando. Otro impedimento más. La marca también se llenaba de fouling, de vida. Es lo que le pasa a los barcos cuando se quedan mucho tiempo sin moverse en el puerto, ¿vale? Entonces eso también hacía que al final se arrastrase más, se terminase eliminando y luego también que pues la señal no llegase tan bien, ¿vale? Aquí me veis también intentando dispararla y acertar, ¿vale? Esa sí acerté. Y nada, pues sigo un poquito. Estas son las marcas, ¿vale? Esta es la marca, se le dispara con un arpón tipo hawaiana, con una especie de flechita de metal que es inerte, que no les molesta, justo en la base, ¿de acuerdo? En la base porque es cartílago, entonces no le duele, no es igual que en el músculo, ¿de acuerdo? Y aquí pongo abajo a la derecha se ven los receptores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 receptores para ver cómo se van a mover por todas esas zonas, ¿vale? Se quedaba registrado el qué, la hora, la fecha, el código del tiburón y todas las veces que el tiburón estuvo por ahí, ¿vale? Como vamos viendo en la otra imagen, cada vez que se acercaba iba detectándose. Vale, esto fue parte de la tesis, no voy a entrar mucho porque ya llevo un buen rato y no quiero aburriros a nadie con el calor que hace. Y entonces lo que yo quería comprobar era si el tiburón presentaba fidelidad al área. Fidelidad al área es que le gustase un sitio y se quisiese quedar, ¿de acuerdo? Entonces, se marcaron y aquí vemos un poquito lo que sucedió, ¿de acuerdo? Vimos que hay tiburones que vuelven muchos años y que poco a poco, claro, este estudio tenía que llevarse más a lo largo del tiempo, pero se descubrió que sí, que presentan cierto grado de fidelidad al área. Eso quiere decir que vuelven. ¿Vuelven? ¿Por qué? Pues porque queremos que hay comida. Me refiero, no van a ir a reproducirse porque de los 9 tiburones que marcamos, solamente había una hembra. ¿Vale? Entonces, había muy poquitas hembras en general. Entonces, lo que queremos es que no van a reproducirse, van a comer, ¿vale? Aquí vemos 58% nuevos registros en cada año. La talla estimada va desde los 3,5 metros a los 9 metros, pero os digo que hay de 3 metros y pico se ven muy pocos, ¿de acuerdo? Tan pequeños se ven súper poquitos y normalmente la media son 10 metros, ¿vale? Por ahí.
Os digo que también de 18 yo no vi nunca ninguno, vi de 17 y pico, y que los están tan grandes tampoco es lo común, ¿vale? Aquí poníamos el porcentaje de regresan, no regresan, ¿de acuerdo? Pues bueno, un poquito toda esa información relevante. Aquí las tallas de los tiburones marcados, ¿de acuerdo? La talla mínima fueron 4,5 metros y la talla máxima 7. Todos los tiburones excepto uno fueron machos, que fue el de color azulito, ¿vale? Y es probable que todos fueran inmaduros. ¿Por qué? Por el tamaño de los claspers que vimos en la fotografía como esos dos penes. Pues cuando esos dos penes no sobrepasan las aletas, significa que son juveniles. Luego también, cuando segregan el esperma, lo hacen con agua a presión, como si fuera un sifón. Entonces se queda como un poco, como si fuera un poco una alcachofa. Entonces, cuando están así los claspers, es que ya se han reproducido por lo menos una vez. Entonces ya se les considera maduros sexualmente, ¿vale? Pues más información, cada tiburón tenía un código, ¿de acuerdo? Aquí vemos que el que tiene 2 asteriscos fue porque perdió la marca dentro del área de estudio, quiere decir, perdió la marca y la encontramos. Y luego el que tiene 3 asteriscos, que fue el número 9, perdió la marca fuera del área de estudio y fuera del periodo de estudio, pero se encontró en la PAD, se encontró saliendo de todo ese Golfo de California, ¿de acuerdo? Es lo bueno de tener esos grupos en comunicación, que pudimos averiguar cuánto tardó desde Bahía de Los Ángeles hasta el final de la península, ¿vale? Todo eso al final es información súper valiosa, aunque pensemos que no, nos vale un montón. Aquí, bueno, los números de detecciones, vimos que en el sur había 1.000 detecciones, 2.000 detecciones, 3.000 detecciones, y en el norte había menos, pero sigue habiendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues es importante para ampliar esa área protegida. Y aquí vemos el tiempo que estuvieron activos. Vimos con esas marcas que el tiempo fue más de un mes, estuvieron varios tiburones. Entre una semana y un mes son los del cuadradito naranja, y los que estuvieron un poquito tiempo, que se perdió la marca, pues bueno, fueron o se fueron los del color rojo. Aquí vemos tiburón por tiburón, ¿de acuerdo? Estos fueron los que menos tiempo tuvimos noticias, y vemos una línea roja. Esa línea roja coincidió con tan mala suerte que casi me quedo sin tesis. Suena muy egoísta, pero también por la pobre gente que estuvo allí, porque hubo un huracán, el huracán Odile. El huracán Odile lo que hizo fue, movió todo, movió los receptores. Bueno, pues resulta que cuando recogimos la información, los tiburones se fueron todos a la vez y volvieron a la vez. Me refiero, sintieron las condiciones que cambiaron, ¿cómo? O las condiciones meteorológicas, o la presión, o cómo cambió el agua. La cuestión es que todos lo sintieron y se fueron simultáneamente de la bahía, ¿de acuerdo? Esto, claro, tampoco lo habríamos podido saber si no hubiese pasado durante el periodo de estudio. Aquí vemos otra vez la línea, ¿vale? Y aquí igual, ¿vale? Vemos la línea, eso fue cuando empezó el huracán, y que luego volvieron, pero volvieron al cabo de un par de días. Pues bueno, tan tontos no son entonces. ¿Cómo lo saben? Es igual, es que es complicado de saber. Tendrá que ser por las condiciones del agua, esos electroreceptores que ellos tienen. Bueno, pues ojalá lo lleguemos a descubrir. Bueno, utilizaron ciertos receptores más tiempo, lo vemos aquí, que fueron el R4, R5 y R6, ¿vale? Entonces estaba diciendo como que en esa zona pasaron mucho más tiempo y les gustaba, y entonces ahí habría que ver, pues, por qué, ¿no? Luego también averiguamos, había que tener un poco de cuidado con estas detecciones, porque podía ser que un tiburón pasara mucho, pero estuviese poco tiempo. Entonces, ¿eso qué me quiere indicar? Pues que está de paso, ¿no? Si pasa todo el rato, pim, pam, pero pasa poco tiempo, eso quiere decir que estaban todo el rato moviéndose de un lado hacia el otro, ¿de acuerdo? Entonces, ese área no la utilizaban, pero estaban en movimiento, con lo cual hay que tenerlo en cuenta para ese código de conducta. Y luego, por ejemplo, vimos otros, por ejemplo, que tenían de permanencia pues una media de 15 minutos, 23 minutos. O sea, el tiburón estaba ahí lentamente alrededor del receptor, ¿vale? Entonces te estaba dando información sobre le gustaba ese sitio y se quedaban ahí. Bueno, aquí estos colores se refieren a la parte del norte, del sur y del medio de esa bahía, y cómo se distribuyeron. Vemos también la ventana de tiempo del huracán, bueno, y vemos que algunos se mueven mucho por la zona verde, que es la sur, otros por la zona, el tiburón 1 le gustaba mucho el medio, y por ejemplo el tiburón 7 pues le gustaba bastante el norte. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que tienen preferencias individuales.
Nos pensamos que todos los organismos son iguales y les pasa un poco como a las personas, que a mí me apetece vivir en Canarias y a mis padres les apetece vivir en Albacete. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que las diferencias individuales hay que tenerlas en cuenta para la protección de una especie. Aquí vemos la parte azul se corresponde a la noche y la parte amarillita se corresponde al día. Nos pensábamos que los tiburones dormían, pero aquí estamos viendo que durante la noche el tiburón uno estuvo muy activo. Luego tenemos otro que decidió pues tomarse un poco más de descanso, pero sigue habiendo movimiento. Entonces, eso no lo sabíamos, ¿vale? Entonces, ¿qué les ocurre? Se van un poco más al fondo, tú no los ves, pero siguen estando por ahí y siguen moviéndose. Y en el caso del tiburón uno tenía mucha más actividad, o sea, casi igual que el día, ¿vale? No sé, sería un tiburón hiperactivo. Eh, Esto se ha comprobado con otros organismos que también lo realizan y luego también se vio mucho que, por ejemplo, en el tiburón de al lado correspondía a la zona del amanecer, ¿de acuerdo? También decir que los tiburones que tuvieron mucha actividad durante el día se correspondieron con noches de luna llena. ¿Eso qué quería decir? Había mucha luz, el alimento que ellos comen es el zooplancton y el fitoplancton y realizan migraciones también durante la noche y el día, entonces podría ser que estuviesen persiguiendo un poco a las presas. Todo esto son un poco suposiciones e intentar averiguar por qué se comportan así, os digo, a mí me parece alucinante. Bueno, acabo con todo esto y pues aquí un vídeo más. El tiburón se está hundiendo, ¿vale? Ahí no se ve mucho, pero ya está un poco profundo. Veis que apenas mueve la cola, no necesita mucho. Como moviese un poco la cola fuerte, el tiburón se mueve muchos, muchos metros. ¿Vale? Vais viendo que se va perdiendo la forma de verlo, se va hundiendo un poco, se va confundiendo con la luz reflejada y tú en un rato ya no lo ves. Bueno. Este de aquí es marcándolos y obteniendo, ahí una compañera me indica dónde está. ¿Vale? Porque muchas veces desde la superficie no se ven, ¿de acuerdo? Y yo me estoy preparando porque le tengo que sacar la muestra para genética. Claro, me está avisando porque el agua está tan turbia de alimento que yo no veo bien al tiburón. Ahí le disparo, saco la muestra y lo compruebo. Porque a veces no se engancha bien, ¿de acuerdo? Eso de ahí se pasa a un botecito, se pasa al laboratorio y, ¿vale? Y se averiguan un montón de cosas. Que tampoco quiero aburriros. ¿Vale? Aquí igual, bueno, lo que sería el tamaño del tiburón y lo que sería... Este no es muy grande. El 90% de las veces no se ha quedado este estado de revolución, las fuerzas políticas. No todos son así de mansos, algunos había que tener cuidado. Si giras hacia la derecha, el hemisferio norte se va a alimentar más que el que gira hacia la izquierda. Poquito que se da. ¿Vale? Aquí, bueno, pues son las imágenes tomando las muestras, porque te tienes que sumergir abajo, parar un segundo debajo de ellos y tomar la fotografía, eso implica bajar muchos metros. Aparte, ahí sí que salen nadando rápido porque es su parte vulnerable. La parte de ellos del abdomen la tienen súper sensible y en cuanto te metes debajo, el tiburón sale disparado y como no tengas cuidado, te puedes llevar un buen aletazo, ¿de acuerdo? Estos fueron otras especies, solo por curiosidad, que pude durante esos años, tortugas, opas, ballena gris de Alaska, calamar jumbo, pez guitarra, ese es un tiburoncito, el pequeñito que vimos, móbulas,
un pez luna, bueno, una cantidad de organismos que hay allí que si alguna vez tenéis la oportunidad de ir, no dejéis de ir. Así que espero que os haya gustado mucho. Acabo aquí que no os quiero aburrir más y espero que hayáis disfrutado un poquito con todo esto.